Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Nótese que menciona dos palabras. Uno, en las nubes. Jesús no va a llegar a las nubes. Él llega a la segunda parte que menciona, el aire. En griego es esparaos, segundo cielo. Entonces, ¿por qué Pablo menciona en las nubes antes de que se sienten? Porque hoy en día nos damos cuenta, sobre todo este famosísimo tejano multimillonario y dueño de Amazon, que está haciendo los viajes al espacio. Recuerde que para pasar al otro lado de las nubes necesitamos cuerpos especiales. Es por eso que los astronautas necesitan ese cuerpo especial. Mire que es extraordinario, y con todo respeto que lo ustedes hacen. Hace unas semanas, no sé yo, un mes tal vez así, en esa semana estaba mi niña conmigo. Allí recibí una llamada de uno de mis amigos y allí compartí ese gozo con mi niña, y era de parte me estaban diciendo que el grupo de científicos de National Geographic y History Channel habían tomado la decisión de que en los próximos, y que ya comenzaron en la parte en inglés a hacer referencia de mi nombre como escatólogo de los tiempos finales. Y entonces ellos en ese momento me hizo énfasis, me dijo: haz énfasis en el asunto de más allá del segundo cielo. Ahí. Entonces nótese cómo la Biblia es perfecta. La NASA no está haciendo nada nuevo que la Biblia no haya hecho ya. Cuando dice Pablo en las nubes, el poder del Espíritu Santo, en el momento del arrebatamiento, el poder del Espíritu Santo nos levanta primeramente a los muertos en Cristo y luego nosotros los que estemos vivos. Pero en las nubes nos reúne a todo. ¿Por qué en las nubes? Porque después de las nubes necesitamos cuerpos especiales, que por supuesto la NASA no los va a proveer porque no tiene suficiente. Mire qué lindo que es Dios. Así que allí en las nubes recibimos cuerpos glorificados, cuerpos angelicales. Y a partir de ese momento, como ya tenemos cuerpos glorificados, cuerpos angelicales, ya podemos traspasar el espacio al segundo cielo. Y allí en el segundo cielo está el galanazo novio, esperando a la novia para junto con él partir hasta el tercer cielo. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído, para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. Y Señor, gracias te damos por haberle dado más tiempo, Señor, a tu siervo René para estar con nosotros. Porque necesitamos esos siervos tuyos que no han claudicado y que no han negado tus principios, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias también por eso, Señor. Que su palabra no regresó a usted vacía. Y ahora oremos por esto. En el nombre de Jesús,
Bendecimos a los de las redes sociales que están conectados en este momento. Y a la vez reprendemos, diga a todos, a todo demonio que se infiltre en las redes sociales, tratando de robar el mensaje de tu palabra a nuestros oyentes. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Amén y amén. Siéntese un momentito. El rapto, pruebas contundentes. Josué, este joven líder de la iglesia aquí en Lin, me pide que por favor prepare un tema de defensa del arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque es increíble que en medio de esta pandemia, en esta pandemia dura donde la iglesia estuvo recogida en sus casas, la iglesia fue sumamente sacudida por una multitud de falsos predicadores en las redes sociales. Y esa multitud de falsos predicadores, que por cierto fueron profetizados por Pablo, que dijo Pablo, porque se levantarán, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que se levantarán falsos, que apartarán de la verdad a muchos y los volverán a las fábulas. Y uno de los temas que ha sido duramente atacado es el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y entre esa multitud de empíricos predicadores, algunos autodenominándose escatólogos y hasta presentándose como que si fueran la última Coca-Cola del desierto. Ellos dicen con autoridad que el arrebatamiento de la iglesia es una farsa, que no existe el arrebatamiento de la iglesia, que es un invento de hace 160 años, que no hay evidencia de que los padres de la iglesia primitiva hablasen de ese tema, y otros diciendo que sí existe el rapto, pero que primero la iglesia pasa por la gran tribulación. Eso ha traído confusiones profundas en la iglesia. Hay un montononón, René, yo no sé si está pasando ese mismo problema ustedes en Puerto Rico, montononón de predicadores, pastores que ya no creen en el rapto, o que están enseñando que pasan por la gran tribulación, a causa de esta multitud de falsos predicadores. Por eso vamos a hacer una contundente prueba de que el tema del arrebatamiento no es un invento de hace 160 años. Para ello vamos a comenzar a hacer esas pruebas contundentes y evidencias. No confundamos en ningún momento el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Son dos cosas sumamente diferentes. Y la iglesia, no esperamos, oiga bien, no esperamos la segunda venida de Cristo. La iglesia esperamos el arrebatamiento de la iglesia. La segunda venida de Cristo, que se conoce como parousia, que es la manifestación de Cristo en poder y en gran gloria, en esa manifestación que va a ser al final de los 7 años, en el momento trascendental de la guerra de Armagedón, cuando todos los ejércitos, y si como están las cosas cerca, y si Putin no ha muerto, ahí va a estar Putin también, el presidente de Rusia, porque va a ser uno de los que va a ser apresado en ese momento. Se estarán reunidos con todos sus ejércitos, supuestamente de aniquilación, para aniquilar al pueblo de Israel. Y cuando ellos están seguros que van a eliminar al pueblo de Israel, de momento ese supertelescopio que acaban de mandar al espacio, el supertelescopio James, empieza a enloquecerse en lo profundo del espacio. Empieza a enloquecerse. Y los grandes radares de los rusos, los grandes radares de los iraníes, los grandes radares de los chinos empiezan a asustarse. De momento aparecerá en toditititita las pantallas del mundo y en todos los celulares de las personas la imagen de un personaje que viene acompañado
con un ejército celestial que son todos los salvos, todos los arrebatados en la iglesia, que vendremos con Él como reyes y sacerdotes, no solamente para salvar al pueblo de Israel, para mandar a Satán y sus demonios al pozo del abismo, y entonces sí, instalar el reino de la restauración. Y vaya si no lo necesitamos. Mire, el tema de la mañana, cambio climático irreversible. Vaya si no necesitamos esa restauración. Esa es la segunda venida. Así que en la segunda venida nosotros venimos con Jesús. En el arrebatamiento nosotros vamos con Jesús. Por eso son dos casos muy diferentes. ¿Ok? Entremos entonces en este acontecimiento. Soñemos en esa imagen. Soñemos en esa imagen. Ese momento que Pablo dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene esa final trompeta. Los detractores dicen, es que no encontramos en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos el tema del arrebatamiento. Mi respuesta es sencilla, nunca lo van a encontrar. Porque el tema del arrebatamiento no fue revelado, sino hasta 20 y resto años después de la resurrección de Jesús. Y fue revelado al apóstol San Pablo, mientras escribía la carta, dos cartas simultáneas, una para los Éfesos y otra para los Corintios. Cuando Pablo está redactando esas dos cartas, recibe ese chispazo del Espíritu Santo y escribe, y aquí les digo un misterio. ¿Por qué misterio? La palabra que se traduce es algo que nunca había sido revelado. Y allí habla de este momento del arrebatamiento. Que sí hay ciertos pasajes que dan luz en Mateo, en Lucas, en Marcos y más específicamente en Juan, claro que los hay. Pero pónganse usted en los zapatos de Mateo y en los zapatos del mismo Lucas y de Juan. Pónganse en los zapatos de ellos. Ellos eran judíos. Y como judíos ellos nunca estuvieron esperando ni sabían qué significaba rapto. Ellos esperaban el reino, la instalación del reino en la tierra. Así es que cuando el Señor les dice en la Santa Cena, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré otra vez. Y nótese la palabra que utiliza, y los arrebataré a mí mismo. Yo me imagino que todos ellos como judíos se quedaron viendo, ¿qué estará diciendo? Porque en ese momento no lo entendían. Y así pasaron 20 años. Hasta que el apóstol Pablo, un rabino judío, empieza a escribir el misterio del arrebatamiento de la iglesia. Y va a ser a partir de aquel año 62 cuando la iglesia empieza a hablar del tema del arrebatamiento de la iglesia. Va a ser hasta en ese año. Pero hay múltiples de pruebas que vamos a hacer evidencias de estos momentos. Poco antes del fin del mundo, Cristo retornará en el aire y se llevará con él a todas las personas vivas y muertas que hayan confiado en Cristo como su Salvador. Estos serán los creyentes a los cuales el apóstol Pablo se refiere en la primera carta a los Corintios, cuando les dice: los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El rapto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. En este evento, los muertos que hayan creído resucitarán primero, seguidos en un instante de tiempo por los cristianos que aún estemos vivos en ese momento. En esta pandemia salieron muchas confusiones, como ya dijimos. Y hace, no sé si fue el año pasado, me llama un pastor y me dice: hermano Bolaine, queremos que haga un tema en sus redes sociales.
porque está saliendo en todas las redes sociales ciertos predicadores diciendo que todos aquellos cristianos que se cremaron no van a resucitar por haberse cremado. Y entonces muchos evangélicos empezaron a escribir que estaban asustados por sus parientes y todo. Y entonces saqué el tema que se llama la cremación. Y estoy explicando que si nosotros ajustamos lo que dijo ese predicador en las redes sociales, entonces los mártires del Señor no van a resucitar. Imagínense John Hus, ese hombre, santo Dios. Hace unos años yo estuve en ese lugar, creo que fue en el 2015, me acompañó Lisa, mi esposa. Estuvimos allí en Constanza, Alemania, donde fue quemado John Hus, ese tremendo predicador que dice la historia, entre todas las historias, dicen que cuando John Hus estaba predicando, dice que los inconversos empezaban a pegar gritos en plena predicación y decían: John, necesito convertirme porque siento que me voy a morir. Era tanta la unción que tenía ese hombre. Y fue quemado y sus cenizas fueron esparcidos. Entonces no va a resucitar, A veces los errores que se cometen en las redes sociales. Pablo dice que en el momento del arrebatamiento, los muertos en Cristo, los mártires, aquellos que murieron en el mar y que nunca se supo de ellos más, y aquellos que tuvieron el privilegio de ser enterrados, no importa dónde haya, Dios levantará ese cuerpo de nuevo. Lo levantará y juntamente los que estemos vivos seremos arrebatados para recibir al Señor en el segundo cielo.